Bienvenidos a todos los hermanos un día más a este programa Un Consejo de Dios. Vamos a ver hoy en el libro de Josué, en el capítulo 3, versículo del 1 al 5. Josué capítulo 3, versículo del 1 al 5. Dice la palabra lo siguiente: Josué se levantó de mañana, partió de Sitín con todos los hijos de Israel, y llegaron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Yahvé, vuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino. Pero que haya entre vosotros y el arca una distancia como de 1000 codos, no os acercaréis a ella. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Yahvé hará mañana maravillas entre vosotros. Lo que hemos estado viendo aquí en el texto de hoy es la importancia de hacer la voluntad de Dios conforme a su orden, a su manera establecida. Lo primero que vemos es cuando van a pasar el Jordán, cuando el pueblo va a entrar a poseer la tierra prometida. Eso es lo que el Señor como quiere que se haga. Josué se levanta de mañana, llegan hasta el Jordán y reposan allí antes de pasarlo, pero no se levantan de mañana y van directamente al Jordán, porque como hemos leído en el versículo 2 de este capítulo 3 de Josué, dice: después de 3 días. Lo que vemos aquí es como el Señor tiene un propósito y una voluntad para todo, y muchas veces nosotros los cristianos queremos que el Señor nos conceda las cosas rápidamente, a nuestra manera, a nuestro color y conforme nuestra voluntad. Pero vemos aquí como el Señor tiene un propósito, un tiempo y una hora determinada para cada cosa. Y vamos a seguir viendo, porque dice la palabra en el verso 2 que después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y ordenan al pueblo y les dice: cuando veáis el arca del pacto de Yahvé, vuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella. O sea, le deja claro lo que tienen que hacer. Simplemente cuando veáis a los sacerdotes y a los levitas, que son los que van a ir liderando el arca, seréis vosotros los que iréis detrás, pero no tendréis que hacer nada. No tendréis que decir nada, simplemente acompañar e ir detrás de la presencia del Altísimo. Simplemente. ¿Por qué? Porque los líderes serán los que os lo habrán enseñado, los responsables, los siervos del Dios que vive serán los que os lo digan. Y luego sigue diciendo en el verso 4: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino, que se refiere al río Jordán. Entiendan ustedes que durante 400 y algo de años han estado siendo esclavos en la tierra de Egipto, que durante 40 años han estado vagando por el desierto, y que ya ha muerto Moisés, y llega la hora de que Josué sea el responsable de todos ellos y continúe la obra que empezó Moisés años atrás. Ya tiene la orden, ya tiene Josué
la palabra profética de Dios de que va a estar con él, su garantía, y ahora a continuación sigue liderando al pueblo. Pero les deja tres cosas muy claras que quiero que enfaticemos hoy. Hemos visto ya el orden de Dios y ahora vamos a ver el orden de Dios conforme Él quiere las cosas. Y ahora vamos a ver el orden de Dios conforme quiere las cosas para nosotros. Y seguimos viendo porque dice en el verso 4 del capítulo 3 de Josué en el que estamos, que dice: pero que haya entre vosotros y el arca, una distancia como de 2000 codos. Una distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Termina diciendo el verso 4. Luego lo primero que tenemos que ver es que Dios demandaba en aquel tiempo una distancia para con él. Y la distancia era de 1 kilómetro, porque 2000 codos, que son aproximadamente 50 centímetros, son 1 kilómetro aproximadamente, lo que demandaba que el pueblo estuviera separado de la presencia del arca. Como 1 kilómetro, figúrense ustedes cómo tenía que ser el temor a Dios. ¿Cómo tenía que ser el temor a Dios para que hubiera una distancia de 2000 codos entre el arca y el pueblo? 1 kilómetro aproximadamente. Y sigue diciendo: no os acerquéis a ella. La segunda orden que les da: no os acerquéis a la presencia de Dios. No os acerquéis a la presencia de Dios y manteneos por lo menos a 1 kilómetro de distancia. Y luego en el versículo 5 dice: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Yahvé hará mañana maravillas entre vosotros. La santificación que se refiere aquí, la antiguo testamentaria, básicamente consistía en mantenerse en abstinencia, digamos, sexual, y la otra era, entre otras cosas, repito, tener un lavado de la ropa. Luego, con abstenerse durante unos días sexualmente de estar con el varón, con su esposa, y la esposa con su marido, y lavar la ropa era suficiente. Fíjense ustedes qué diferencia tan grande a los días de hoy. Y ven ustedes, si no lo recuerdan, algún día lo veremos, en el capítulo 6 de Segunda de Samuel, como cuando Uza, uno de los hijos del sacerdote Abinadab, como él toca el arca porque los bueyes tropezaban y puede ser que cayeran, y como el Señor acaba fulminante con Uza por haber tocado el arca cuando no era el propósito de Dios. Ven ustedes ahí, con todo esto que hemos visto, ven ustedes ahí cómo es un Dios un poco drástico, un poco excesivo en su trato, y lo diferente que vemos ahora al Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Vemos en el Evangelio el amor y la hermosura de Jesús, y vemos también en la carta de Pablo, cuando le escribe a Romanos en el capítulo 6, en el versículo número 20, el 20, el 22, 23, cómo habla de la santificación, la importancia de la santificación y el por qué se comportó Dios de esta manera para con el pueblo. ¿Por qué les decía que mantenéis una distancia de 1 kilómetro? No os acerquéis al arca y santificaos. ¿Por qué? Pues algo sencillo, porque el pueblo todavía no había sido santificado. Había salido un pueblo de Egipto que no conocía a Dios, que no conocía sus estatutos, leyes y ordenanzas. Un pueblo en el que todavía, recuerden ustedes, no se había circuncidado. En realidad, la circuncisión llega un poco más adelante, en el siguiente capítulo, en los dos siguientes, en el 5 de Josué. Entonces, al no estar santificados, el Señor no permitía que nadie se acercara a Él. Al no estar santificado, el pueblo no quería que nadie se acercara a Él. Pero nosotros, aquellos que tenemos a Jesús en nuestras vidas, aquellos que nos hemos santificado mediante la sangre de Jesucristo, aquellos que tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda cada día lo que tenemos que hacer, que nos recuerda cada día
la importancia de mantenernos en integridad, en santidad, en obediencia, en respeto a Dios Todopoderoso, vemos lo lejos que está este pasaje de Josué capítulo 3 de nosotros. Gracias al Dios Todopoderoso, a la muerte de su Hijo Jesús, podemos acercarnos con total libertad a nuestro Padre. Lo tocamos prácticamente tocando la Biblia, lo percibimos y lo sentimos en nuestras vidas, pero porque Cristo vino, murió, preparó el camino para nuestras vidas. Nos hemos santificado, nos hemos acercado a Él y estamos en total seguridad y en total certeza de que podemos estar cerca de Él. Recuerda, Dios tiene un propósito en todo, un orden establecido y una manera. Dios les bendiga, Dios les guarde y dele gracias a Dios porque podemos acercarnos a Él. Si quieren pueden escuchar este y todos mis devocionales en el canal de YouTube Devocional Un Consejo de Dios. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la Iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.